intelectual y la profundidad con la que defendió su punto de vista, en mi opinión, fue muy superior a la manera que lo hizo Julio Antonio Mella. Eso es algo que he dicho en Cuba y ha generado bastante debate, hasta de amigos con los cuales he conversado. Un tiempo atrás lo dije hasta en el muro del profesor Julio César Guache. Pero el APRA tenía el veto. El APRA era el partido más importante ya para ese entonces del Perú, y tenía el veto de los militares, porque se había levantado en armas, había matado a militares cuando habían tratado de hacer insurrecciones, y como resultado de eso, el partido que podía generar la agenda de reforma estaba vetado del poder en ese sentido, y las Fuerzas Armadas destraban el equilibrio, balance político, y entran a jugar ese papel reformista. Incluso, a pesar de esto, uno de los asesores, creo que se llama Carlos Delgado, de la reforma, es un ex aprista. Harold, ¿querías decir algo tú ahí? Sí, Arturo, yo te voy a conceder el comentario tuyo sobre Julio Antonio Mella, pero Aya de la Torre ciertamente tenía más profundidad teórica que Mella, pero no tenía más profundidad teórica que Mariátegui. Y Mariátegui y Aya de la Torre fueron muy cercanos en una época, y luego sus caminos se separaron por razones ideológicas, evidentemente, pero los dos tenían una profundidad teórica bastante grande. Igual yo sigo considerando Mariátegui llegó muchísimo más lejos que él, ¿no? Sobre lo que decías del gobierno de Velasco Alvarado, que es lo que te has referido mayormente, a mí me llama mucho la atención cómo un gobierno militar con esas características en América Latina propuso lo que él llamaba una revolución desde adentro, ¿no? Que es un término bastante interesante para la América Latina de la Guerra Fría. Es decir, o esto incluso mucho desde antes. Arriba. Incluso algunos que hablaban de revolución desde arriba. Sí, y lo cual es muy, muy interesante. Entonces, y lo interesante es que a principios de los 70, cuando eso estaba ocurriendo, tuvo éxito. Es decir, la década empezó con esa revolución teniendo éxito en el país, con Perú alcanzando un prestigio internacional que no tenía en los 60 y que no había tenido en el pasado, aunque Perú era una de las organizaciones que había fundado organizaciones regionales y organizaciones, era un país fundador de varias organizaciones internacionales, y entonces estaba logrando un prestigio con el gobierno de Velasco Alvarado que no había tenido hasta ese momento. Por ejemplo, también Perú se convierte en esa época en un líder del tercer mundo prácticamente, es decir, tiene una influencia sobre el movimiento de no alineados, sobre países del tercer mundo, que yo creo que es de destacar, ¿no? Y la estrategia tenía síntomas, es decir, tenía señales obviamente antiimperialistas, es decir, anti-FMI, anti-pagar la deuda externa, anti muchas cosas que enviaban muchos mensajes antiimperialistas, que es interesante en un país que no se alineaba con la Unión Soviética en la Guerra Fría. Entonces, creo que eso es muy interesante. Eso va a contrastar mucho con el final de la década, pero bueno, estoy seguro que después vamos a hablar de eso, ¿no? Mira, Harold, yo creo que lo que tú estás diciendo es real. Hay un tema aquí que es importante. Tú hablas de antiimperialismo y yo creo que es una palabra correcta. Aquí lo que hay es una posición de renegociar la inserción internacional del Perú, y si eso coincide con los intereses de los Estados Unidos, se convive. Si eso discrepa con los intereses de los Estados Unidos, pero está en función de los intereses nacionales del Perú, el Perú se mueve y agita esa agenda. Por ejemplo, la Convención Internacional del Derecho del Mar. Perú es un país que tiene mucha pesca, y vamos a ver, por ejemplo, que en los convenios con Cuba van a haber una serie de convenios importantes en términos de pesca, de construcción de atuneros, construcción de barcos de pesca en el Pacífico para la flota cubana de pesca, que fue una cosa magnífica o importantísima en el desarrollo de Cuba, y que se ha perdido mucho de esa relevancia que Cuba tenía, que llegó a tener esa flota que Cuba llegó a tener en el pasado, y que generalmente es recordada por esa bella canción de Silvio Rodríguez, Playa Girón, pero que es más allá de eso. Cuando alguien, a veces ahora a personas de otras generaciones, uno les menciona la flota cubana de pesca y te dice la flota cubana de pesca del Playa Girón, porque es la canción de Silvio Rodríguez, pero no se hizo, la flota no se hizo para hacer la canción de Silvio Rodríguez, sino la canción de Silvio Rodríguez se basa en que había una flota cubana de pesca importantísima y que en cierta medida todavía sobrevive, pero no llegó a tener, no es hoy la grandeza que llegó a tener, de pescadores cubanos pescando cerca de las Islas Canarias, en la zona del Perú, etcétera. Entonces,
hay temas aquí también, Harold, que de nuevo, volvemos a lo que hablamos ayer sobre Torrijos. Todo el mundo aprende de la Revolución Cubana e incluso aprende a no repetir errores que comete o a usar mejor los recursos que tiene. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Una de las broncas grandes que tenía el Perú o el nacionalismo peruano con empresas norteamericanas era con una que se llamaba la International Petroleum Company o IPC, y era sobre los llamados yacimientos de La Brea y Fariña, creo que se llama, La Brea y Fariña, no me acuerdo ahora, y una refinería que habían construido allí y que el Perú pedía que eso tuviera un papel más importante, que se pagaran más impuestos, etcétera. Allí se dice que en los contratos un ingeniero de apellido Loret de Mola dijo que se le había perdido a los contratos, se le había perdido la página sobre los precios en los cuales esa compañía iba a suministrar el petróleo al Perú. Cuando el gobierno de Velasco nacionaliza esta empresa, tú sabes lo que hace, Harold, no dice no vamos a pagar ni nada de eso, dice vamos a discutir la compensación, y una de las cosas que ellos hacen es que descubren que la compañía había alterado los libros. ¿Cuántas compañías no alteran los libros? Muchas compañías. A punto que ayer hablábamos de Saul Linowitz, y Saul Linowitz tiene un libro que se llama La profesión traicionada, que es como los abogados, I'm sorry, me disculpa mi amigo Luis Carlos, como los abogados, la profesión del abogado ha degenerado, y más que defender el cumplimiento de la ley, es la manipulación de la ley a beneficio de los clientes. ¿Y qué hizo el gobierno peruano? Estudió, metió una comisión bien fuerte ahí, de leones en la abogacía en eso, y encontró cuentas sin pagar, sus declaraciones sobre activos, todas esas cosas, y dijeron, bueno, ahora vamos a negociar las compensaciones. By the way, ustedes me deben tanto porque me han dejado de pagar desde el año tal, y eso en este año vale tanto. Y entonces el gobierno norteamericano, que también ha aprendido de no formar un rollo y de repetir los errores que se cometieron con Cuba, te estoy hablando del gobierno ya de Nixon, ellos cogen y dicen, vamos a sentarnos, o sea, los peruanos aprenden, los americanos también aprenden y buscan una solución por la cual las conversaciones se hacen. Hay cosas que los Estados Unidos no quieren aceptar abiertamente y que los peruanos tampoco pueden dar abiertamente, y se dice que hubo hasta incluso 2 acuerdos, el que se publica y el otro que queda para la historia y que después se va a declasificar, como ocurre de bueno en los Estados Unidos. Porque una cosa buena que yo creo que en todos los gobiernos deberíamos aprender es que hayan leyes de declasificación de documentos, y que por lo menos a los 50, a los 20, a los 30, a los 50, a los 100 años la gente sepa quiénes tomaron las decisiones, grabarlas, recordarlas, no, como diríamos, tomar nota de ellas, que queden grabadas y saber qué dijo el primer ministro, qué dijo fulano, y que estén abiertos a todos los que quieran verlo con una ley clara de clasificación histórica. Esto te pongo los ejemplos que hay allí, porque a tu pregunta, es decir, este gobierno está haciendo estas cosas porque está con la época, y también Cuba tiene un espacio para mover su diplomacia allí, su diplomacia, su colaboración, que crea un vínculo, una afinidad. Por cierto, te hablé de que Morales Bermúdez fue ministro de Economía con Belaúnde. Bueno, como general que es, y que si es un hombre que viene de la élite peruana, creo que no sé si era su abuelo, su tío, alguien había sido presidente antes de esa familia, ese apellido, Morales Bermúdez, compuesto en el Perú. Yo he estado allí y tengo amigos de los diferentes estamentos sociales y de las diferentes posiciones políticas. Para que se sepa, yo hubo una época hacía pasantías con el Departamento América en el Comité Central en Cuba cuando estudiaba en el IRRI, y uno de los países que más seguía era el Perú. Y te quiero decir que, por ejemplo, donde tú ves ese apellido compuesto, Morales Bermúdez, Díez Canseco, no importa si son de la izquierda o de la derecha, es una sociedad que está muy basada en importantes tradiciones. Entonces te digo, se desarrolla una relación especial entre la dirección cubana y la dirección peruana, y se ayudaban mutuamente
a nivel diplomático y yo diría hasta incluso en temas internos. Sí, Arturo, sí, pero el Perú ese de inicio de los 70 es muy distinto al Perú de mediados de los 70 y la década termina muy diferente. Es decir, este es el arco histórico de las décadas que estamos viendo, que pasó en Cuba en los 60, que pasó en Estados Unidos también. Es decir, cuando hablamos de que la administración Carter recibió un país y dejó otro país totalmente distinto en el contexto internacional. Entonces, en Perú pasó algo parecido en los 70 con estos gobiernos militares. Ese país que era el líder tercermundista y que tenía una política exterior activa, eso al final empezó a decaer a partir del momento en que el experimento de la revolución desde adentro empieza a fallar. Es decir, ya estoy seguro que tú vas a comentar eso ahora, pero evidentemente empieza a dar señales de desgaste el experimento que estaban haciendo el gobierno en esa época, y entonces la influencia internacional de Perú empieza a decaer, y entonces terminan al final con el gobierno de Belaúnde, ¿no? Belaúnde que se va, que cada día era menos alineado, menos no alineado, y cada día era más cercano a los intereses de Estados Unidos en la región. Entonces, eso va a explicar también entonces el Perú que llega a los sucesos de Mariela en Cuba. Luis, ¿quieres comentar, Arturo? Luis, ¿quiere decir algo de esto? Mira, de nuevo, tienes razón en esto. Gretchen tiene un video ahí, no sé si lo podemos poner ahora, sobre el tema de Velasco, para compararlo ya con Velasco y Morales Bermúdez, el militar que lo sucede. Justicia italiana